Sí, a la segunda sección. Hablemos con. Hablemos con. Bien, a esta hora tengo vía telefónica a Mariana Hernández, ella es psicóloga clínica. Ya hemos conversado en varias oportunidades aquí en Punto de Corte Radio. Le doy los buenos días y la bienvenida a Punto de Corte. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Nos escuchas? Hola, Joan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Contenta de estar acá con ustedes para poder hablar de un tema tan importante como lo es este. Así es, gracias a ti por atendernos, Mariana. Hemos hecho seguimiento pues al trabajo que has hecho, no solamente en redes sociales, en algunos espacios en televisión, en radio, donde pues has sido invitada constantemente. Aplaudo pues la labor que estás haciendo en torno a una guía, ¿no? Una guía importante que necesitan los venezolanos en este momento, en torno a una situación de crisis. Yo me atrevo y me adelanto en este sentido, Mariana, a colocar como un elemento principal que influye en esta inestabilidad, si se puede mencionar de esa manera, en la salud mental del venezolano, lo que son las distintas crisis que estamos viviendo, económica, social, de valores, alimenticia y muchas otras, incluso de educación. Pero yo quisiera, por supuesto, que tú primero me des tu apreciación de cómo evalúas en este momento la salud mental del venezolano, ¿no? Mira, sí, yo creo que todo eso que has mencionado con respecto a lo que es la crisis venezolana juega un papel muy significativo en el estado general de la salud mental del venezolano. Sin embargo, te puedo decir que una característica bien importante que nosotros tenemos en el país es la resiliencia. A pesar de todo lo que ha pasado, digamos a nivel contextual, a nivel de crisis, el venezolano se ha caracterizado por ser muy resiliente. Tenemos varios años ya en crisis, varios años de crisis económica, crisis cultural, social. Es impresionante realmente todos los eventos que se han suscitado en estos años. Sin embargo, el venezolano halla la manera de adaptarse a esto. ¿Qué pasa? El proceso de adaptación no quiere decir que no tenga sus consecuencias. El hecho de que una persona se pueda adaptar a un contexto que no es el más adecuado, que puede ser complicado, no quiere decir que vayas a salir ileso de eso. Sí. Por ejemplo, en la sociedad venezolana puede presentar, y de hecho presenta muchísimo, ansiedad y estrés. Eso es algo que se puede ver de forma muy generalizada. Te hablo desde el punto de vista de consulta privada, que sí, es lo que yo estoy ejerciendo en este momento. Es muy raro ver un caso que no tenga algún tipo de ansiedad, algún tipo de estrés. Incluso si son problemas más cotidianos, del hogar, puedes ver cierto nivel de estrés, porque efectivamente estamos en un contexto que no da pie a lo que es la relajación, no da pie a que el individuo pueda llevar una vida normal, porque fíjate, incluso si tienes una vida, vamos a decir, bien compuesta, no te falta nada, sales a la calle y te encuentras con una cola impresionante de gasolina, sí, de repente se te va la luz, ok, nadie escapa de lo que es la crisis venezolana. Todos nos hemos visto afectados de alguna manera u otra, y por supuesto esto da pie a que la salud mental no pueda estar del todo estable. Realmente se requiere un trabajo voluntario muy constante y muy eficiente en lo que es la salud psicológica para que el individuo pueda lograr cierta estabilidad en este contexto. Mariana, tú mencionaste un elemento importante que fue, por ejemplo, la ansiedad. Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia, creo que todos vivimos esos lapsos de ansiedad, en donde no estábamos acostumbrados a ese encierro, ¿no? Quizás los primeros 3, 4 meses, ¿no? Pero eso ha venido fluyendo, producto pues lo que ha sido una adaptación a esta vida con restricciones, pero que ya hemos pues salido al mundo otra vez. Esos niveles de ansiedad, Mariana, que se presentaron al comienzo del año pasado, 2020, ¿se mantienen, se han elevado? ¿Es por la misma pandemia? ¿Cómo evaluar ello? Mira, definitivamente los niveles de ansiedad, preocupación, frustración que estaban en lo que fue los primeros 3 meses de la pandemia, sería marzo, 2020, abril, mayo, eso no se mantiene en el momento actual. ¿Por qué? Porque el COVID-19 fue definitivamente un evento completamente novedoso. Nosotros no teníamos experiencia previa con pandemia, mucho menos con cuarentena, y no sabíamos qué esperar. Cuando tenemos un evento novedoso, un estímulo novedoso, el ser humano reacciona ante una manera de estrés. Es simplemente no entiendo lo que está ocurriendo, no entiendo
a qué debo enfrentarme, cómo debo prepararme, y yo respondo con una respuesta natural de ansiedad o estrés. Entonces, por supuesto, se podía ver mucho pánico, eso es algo que se repitió mucho en el año 2020, casos de pánico, casos de agorafobia, es decir, fobia a salir de la casa, a estar en contacto en espacios exteriores. Eso se ha venido minimizando un poco en lo que ha sido el año 2021. Por supuesto, hay casos particulares en los que se mantiene altos niveles de ansiedad, altos niveles de pánico, eso no lo podemos negar, siguen existiendo esos casos, pero digamos, a manera general, de hecho, tú sales a la calle y puedes ver la gente con un lenguaje corporal mucho más relajado, ¿ok? Es decir, hay mayor adaptación a lo que es el contexto. En el 2020 veíamos gente mucho más preocupada, gente un poco más tensa, ¿ok? Con mayor miedo a lo que era el contexto. Entonces yo creo que eso es bueno evaluarlo, ¿ok? En comparación con estos 2 años, y va a ser visible a medida que siga progresando el tiempo, vayan pasando los meses, vamos a ver mayor adaptación a lo que es el tema del COVID. Por supuesto, en Venezuela hay otros contextos y otras coyunturas que añaden a lo que es el estrés, que no tienen que ver con el COVID-19, tienen que ver más con lo que es la crisis venezolana que otra cosa. Fíjate, aprovecho esto último que mencionas, Mariana, porque quiero detenerme allí, ¿no? Fíjate, si hay algún índice que ustedes manejen desde esta especialidad que de alguna forma evidencie la preocupación que puedes tener tú como especialista de la salud mental, ¿dónde ubicar al venezolano en ese índice, ¿no? Si hay algún grado de gravedad, ¿cómo ubicarlo, cómo determinarlo en este momento en torno a ese contexto que tú acabas de mencionar, que son las distintas crisis que atraviesa el país, dejando al lado el elemento pandemia? Mira, nosotros en Venezuela tenemos una particularidad, y es que nosotros no manejamos cifras. Claramente no se nos han proporcionado cifras oficiales de lo que es el efecto de la salud mental en Venezuela, ¿ok? Incluso ha pasado algo en los últimos años que ha habido muchísimos suicidios, y sin embargo seguimos sin manejar esas cifras, lo cual por supuesto es preocupante. Sin embargo, si hablamos de algún tipo de índice, ya más de manera general, a nivel más cualitativo, lo que se puede ver en consultas, en términos generales, sí diríamos que hay un déficit en lo que es la salud mental en general, ¿ok? Porque como mencionaba hace un ratito, a pesar de que hay mayor adaptación a lo que ha sido la pandemia, la gente ya está más acostumbrada a convivir con lo que son, por ejemplo, las medidas de bioseguridad, de distanciamiento, todos estos detalles. Siguen ocurriendo muchos factores dentro del país que deterioran lo que es la estabilidad emocional y la salud mental del venezolano. Por ejemplo, el hecho de que no podamos tener agua regularmente, hay estados en el interior donde la luz es básicamente escasa, ¿verdad? Entonces, es impresionante cómo nos hemos adaptado a todas estas carencias. Y el hecho de que nos adaptemos a estas carencias, como mencionaba hace un rato, no quiere decir que no pase factura a nivel psicológico, porque entonces estamos en un estado de alerta constante, lo cual no permite relajarse, lo cual puede dar pie a lo que es la ansiedad, al estrés. Por supuesto está la otra contraparte del espectro psicológico, que es la depresión, ¿ok? Todo lo que son los trastornos anímicos, eso se puede ver también, ¿ok? Y allí entra las tragedias de los suicidios, de los que te menciono. No tenemos cifras oficiales, pero sí se ha visto que cada vez van en aumento. Mariana, ¿nos escuchas? Sí, claro. Ok. Mariana, fíjate, mencionaste algo también, que era donde quería incluso hacer mayor énfasis en esta segunda parte de la entrevista, y es esos índices alarmantes de suicidios. En algún momento, si mal no recuerdo, comienzo de año, creo que conversamos sobre ello aquí en el programa, pero ayer casualmente aquí en el programa, hice mención a 3 sucesos que ocurrieron en una semana en Venezuela. Uno específicamente en el estado Táchira, otro en Puerto La Cruz y uno aquí en la ciudad capital, en Caracas. 3 suicidios. Oye, en una semana creo que es una proporción muy alta. No sé cuáles son los niveles ahorita de alarma que pueden tener ustedes y qué se puede hacer al respecto, más allá incluso de que tú mencionas de que no hay balance oficial, el Estado venezolano seguramente ha fallado en cuanto a ello, las autoridades pertinentes, pero
seguramente de manera particular tú has podido tantear algunos de estos casos y cuáles son esas consecuencias, ¿no? Porque genera además un grado adicional de ansiedad, ¿no? Para los familiares, los amigos de estas personas que tomaron esa decisión lamentablemente, ¿no? Sí, por supuesto. Además que hay que tomar en cuenta precisamente eso, que el suicidio es una tragedia familiar, o sea, afecta a todo lo que es el contexto social que rodea a esa persona. Efectivamente, estos casos que mencionaste que han ocurrido han sido de mucha relevancia pública por la manera en que ocurrieron, ¿ok? Fueron bien públicos en contextos donde varias personas pudieron ver, se pudo tomar fotos, se hicieron virales. Y eso no quiere decir que no ocurran más, simplemente que es muy extraño cuando se hace de una manera tan pública y pues se empieza a hablar al respecto. Lo que preocupa también es todos esos casos de los cuales no se hablan, los casos que ocurren en lo más íntimo de lugares que no se reportan, ¿ok? Pero que quizás uno como especialista sí puede tener pues cierto contacto con casos de lo que es ideación suicida. La ideación suicida es cuando se comienzan a suscitar todos esos pensamientos de quiero acabar con mi vida, quisiera no despertar, la vida no tiene sentido. A eso es lo que llamamos desde el punto de vista psicológico una ideación suicida. Esto es bien común y bien frecuente en lo que es la consulta psicológica y psiquiátrica. Ya cuando empezamos a ver lo que es la ideación suicida, pues tenemos que intervenir de manera clínica. En algunos casos, cuando hay depresión mayor, pues tienen que tener cierta medicación. En algunos casos, cuando no llega a lo que es la depresión grave, depresión clínica, se puede tratar con psicoterapia únicamente, ¿ok? Pero lo ideal sería que cuando ya empiezan estos pensamientos, se intervenga de una manera profesional. ¿Qué pasa? En Venezuela no tenemos cultura de la salud mental. Entonces, cuando una persona expresa este tipo de frases, me gustaría no despertar, que es una bien común, o de es repente una señal, ¿no? no tiene ningún tipo de sentido, lo que hace el contexto es, oye, vale, pero no hables así, no, pero no seas exagerado. Entonces se minimiza lo que es la expresión de un pensamiento bien oscuro, un pensamiento que tiene detrás mucha carga psicológica negativa y no se le da el peso que requiere, porque no hay educación. Si nosotros tuviéramos quizás más campañas educativas a nivel psicológico, algo más masivo, quizás podríamos ver una diferencia en lo que es la respuesta del contexto ante este tipo de situaciones y casos particulares. Pero mientras no tengamos campañas masivas, es muy difícil alcanzar a la mayoría del público venezolano. Nosotros los especialistas que trabajamos por nuestras cuentas hacemos todo lo posible por educar. En mi caso, bueno, tú estás allí en mis redes sociales, sabes que prácticamente todos los días estoy hablando de la importancia de la salud mental, de por qué es necesario hablar, por qué es necesario expresar, pedir ayuda, pero nosotros tenemos un alcance muy, muy bajo en comparación a lo que se podría hacer, por ejemplo, a nivel de Estado. Si realmente se organizara una campaña para la preservación de la salud mental, creo que podríamos tener mucha más educación en índices mucho más grandes, que es lo que sería ideal en este caso. Es decir, interpreto por tu experiencia lo que me estás explicando, Mariana, que el Estado venezolano se ha olvidado de esa área, ¿no? Sí, lamentablemente hay que decirlo, no tenemos educación de la salud mental ni importancia para el área psicológica. De hecho, los psicólogos aquí en Venezuela no somos considerados área de salud de primera necesidad. Con eso te lo digo absolutamente todo. Totalmente. Y tomando todos estos elementos, estos precedentes, estos hechos que estamos mencionando, creo que sin duda alguna es primordial pues la salud mental en este momento y que sean tomados como tales ustedes, ¿no? Mariana, en estas consultas que habitualmente tú pues pasas a través de no solamente consultorio privado, sino a través de tus redes sociales, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento en torno a todos estos elementos de crisis que hemos hablado? ¿Cuál es el factor común por el cual la mayoría de las personas puede acudir a ti? Mira, en este momento creo que te podría mencionar dos cosas. La primera, la patología ansiosa. La ansiedad es algo que se está repitiendo muchísimo. Y por otro lado, las patologías anímicas, es decir, bipolaridad, depresión, melancolía, tristezas que no son explicables o que de repente no tienen un motivo concreto. La gente no entiende muy bien lo que es el estado de ánimo. A veces, por ejemplo, mira, tengo una semana sintiéndome muy
estaba muy cansada, muy triste y no le hay explicación. Esos son casos muy recurrentes en consulta y en este momento sí se están repitiendo bastante. Por ejemplo, el año pasado te hubiera dicho que la ansiedad, el pánico y la agorafobia era lo que más se repetía por todo lo que hablamos de la novedad del COVID. El COVID está afectando muchísimo a nivel psicológico a las personas Sí. porque no lo entendían. Ya como esos niveles de ansiedad con respecto al coronavirus han bajado un poco, ya retornamos a los casos que son más frecuentes en cualquier consulta psiquiátrica o psicológica como estos que te estoy mencionando. Mariana, quiero, por supuesto, antes de despedirte, una recomendación general, porque tú mencionabas algo de la cultura, ¿no? Que en Venezuela no tenemos esa cultura de salud mental, y mucho menos si no es promovida por el Estado. Pero también tradicionalmente se dice, bueno, pero es que si acudes a un psicólogo ya es porque tienes alguna señal de locura, e incluso si acudes al psiquiatra también, y cuando esto no es así. O sea, todo lo que tenemos, incluso en nuestros cinco sentidos, tenemos me atrevo a decir que la obligación de, en un periodo de tiempo determinado, acudir a un psicólogo, pues debidamente, como si fuese cualquier tipo de consulta de medicina general, medicina interna. Una recomendación en torno a eso, ¿no? Sí, correcto, tienes razón. Yo creo que cambiar esa perspectiva de que al psicólogo o al psiquiatra solamente vamos si estamos tocando fondo o si ha ocurrido una tragedia, Sí. eso es una idea que debe derrumbarse, porque de hecho mi recomendación iría justamente hacia allí. La prevención es lo que realmente salva, la prevención es lo que puede ayudar. No necesito tocar fondo para pedir ayuda profesional, quizás esté notando un cambio de conducta en mí. Quizás yo siempre he sido una persona muy animada, una persona muy social y últimamente he notado, oye, mi estado de ánimo ha variado. Estoy muy agresivo, me he notado con mucha ira, con mucha tristeza, de repente pasé por una ruptura emocional o tuve una pérdida muy grande y no sé cómo manejarla. Entonces, antes de llegar al punto de fondo, ¿ok? Y caer en algún tipo de patología clínica como una depresión, como una ansiedad, déjame pedir ayuda para solicitar estas herramientas y trabajar con esto que he estado sintiendo. Entonces mi recomendación es esa, no esperen a un punto crítico para hablar, para expresar, para pedir ayuda. En la medida en que lo hagamos más temprano, los resultados siempre son mucho más óptimos. Y es por eso tan importante lo que es hablar y naturalizar todos los temas de salud mental. Mientras lo vamos naturalizando, lo hablamos en redes sociales, lo promovemos, vemos que más gente se conecta porque se identifica y dice, oye, realmente yo he pasado por esto y ya veo que no tiene nada que ver con estar loco, con que, bueno, soy yo en un millón, ¿no? Hay muchísimas personas que hacen por lo mismo. Entonces vamos a hablarlo más, vamos a hablar de salud mental, vamos a naturalizar al psicólogo y al psiquiatra y veremos mejores resultados. Y por supuesto, Mariana, en tus redes sociales, en donde estás muy activas, pues atendiendo a la mayoría de tus seguidores, ¿no? Sí, correcto. Bueno, me pueden conseguir por Instagram en @psiclínica.mb, esta última B con B de Venezuela, y en Twitter como @psiclínicamb. Mariana, súper agradecido, por supuesto, con no solamente estas recomendaciones, estos planteamientos muy delicados, que pues es la realidad de la salud mental en Venezuela, en el marco de lo que fue el pasado domingo, el Día Mundial de la misma, ¿no? De la salud mental. Gracias por atendernos, Mariana, seguiremos en contacto. Siempre a la orden. Seguro. Mariana Hernández, psicóloga clínica. Esta entrevista pueden volverla a escuchar en nuestro canal de YouTube, Punto de Corte TV.